Bosques, Cumbre, el Clima y Enso por Gonzalo Duque Escobar, en celebración del Día Internacional de las Montañas, Centro Cultural Banco de la República, Manizales, diciembre 11 de 2018, actualizado en 2021. El Enso en el Día Internacional de las Montañas. Dada la llegada de El Niño al finalizar este 2018 y las dificultades vividas para cerrar unas reglas del juego que permitan conseguir un acuerdo operativo en la Cumbre del Clima en Polonia, Colombia, además de cumplir lo acordado en dicha COP24, debe revisar y ajustar sus medidas y estrategias para enfrentar su vulnerabilidad a los impactos del calentamiento global relacionadas, entre otros aspectos, con las acciones de adaptación al cambio climático, buscando generar una mayor capacidad de respuesta tanto en los medios rurales y urbanos para enfrentar las sequías prolongadas e intensas de dicha fase seca del Enso, como también durante los futuros eventos invernales de La Niña. Aunque el fenómeno del Enso es un patrón climático recurrente que implica como mínimo cambios entre 1 grado y 3 grados Celsius respecto a las condiciones normales para el resto del siglo, los que se darán en la temperatura del agua en la parte central y oriental del Pacífico colombiano, con periodos que van de 3 a 7 años, y aunque sus consecuencias se centren en Colombia, Ecuador y Perú, sus impactos pueden alcanzar a todos los países del mundo si no se actúa inmediatamente. De no hacerlo, las consecuencias de El Niño, al igual que La Niña, amenazarán de forma creciente al medio ambiente global y a nuestra economía nacional. Esta ponencia, que celebra el Día Internacional de las Montañas y que trata sobre los desafíos de la COP24 y de cómo adaptarnos en el país a El Niño y La Niña, preparada en el marco del proyecto Río Blanco Cuna de Vida, para tratar sobre el sector forestal como alternativa de desarrollo sostenible, mostrará la importancia de las áreas de interés ambiental, de los bosques como sumideros de CO2 y de los modelos agroforestales, tanto para la mitigación del calentamiento global como para la calidad de los servicios ambientales y la prestación de la biodiversidad en los procesos de adaptación al cambio climático. Ver calentamiento global en Colombia y cambio climático en Caldas, Colombia. Imagen, variación del pronóstico trimestral de El Niño entre abril y mayo y junio de 2018 y diciembre, enero y febrero de 2019. El cambio climático. El calentamiento global es la teoría que predice el crecimiento futuro de las temperaturas del planeta durante las próximas décadas a partir del incremento en el valor medio de la temperatura observado en la atmósfera terrestre y en los océanos del planeta. Aunque el clima del planeta siempre ha variado por causas naturales, el problema del cambio climático es que, por la acción antrópica, el ritmo de estas variaciones se ha acelerado durante las últimas décadas de manera anómala. Como referente, sabemos que la constante radiación solar, que no es tan constante, ha influido en el clima de la Tierra. El calentamiento global, que ha surgido desde la revolución industrial como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero, se puede observar también a principios del siglo XX y finalmente en los últimos 50 años. La figura muestra valores de la temperatura en grados Celsius década por década durante el pasado siglo XX. Aunque el cambio climático y la ocurrencia de fenómenos naturales extremos puede tener entre sus causas la mayor actividad solar, también es el resultado del aumento de la concentración de gases de efecto invernadero asociados a la acción antrópica, tales como el dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y cloruro carbonos presentes en la atmósfera de la Tierra. Ver dinámica del clima andino colombiano, sol, clima y calentamiento global y clima extremo, desastres y refugiados. Imagen arriba, evolución de la temperatura en el siglo XX. Abajo, países que más dióxido de carbono emitieron hasta el 2010 y su evolución histórica desde 1990.
El efecto invernadero y las previsiones. El efecto invernadero es causado por gases que se encuentran en la atmósfera. Estos gases que permiten la vida en la Tierra atrapan parte del calor del Sol que se refleja por el planeta. El calor atrapado por la atmósfera de la Tierra mantiene la temperatura media global en 15 grados Celsius positivos. Si se incrementa este valor hasta 18 grados Celsius se causarían fenómenos nocivos. En amarillo se muestra el efecto de la atmósfera sobre la luz solar incidente y en rojo el efecto causado sobre la radiación infrarrojo ya reflejada. El incremento promedio de la temperatura media podría afectar más el hemisferio norte que al del sur. En promedio el calentamiento es mayor sobre los continentes que sobre los mares. En Sudamérica el calentamiento parece tener menor incidencia sobre el cono sur, 1 a 2 grados Celsius. En Colombia las zonas de relieve montañoso como la región andina, que es la más habitada, se calentará entre 2 y 3 grados Celsius y las planicies y praderas de la región no montañosa como la costa norte y en especial la Orinoquía y Amazonía se calentará de 3 a 4 grados Celsius, aún más. Según el IEA, para el periodo 2071-2100 se espera que la precipitación media en el país disminuya entre 10 y 30% en cerca del 27% del territorio nacional, regiones del Oriente y del Caribe, y que se incremente entre 10 a 30% en cerca del 14% del territorio nacional, regiones montañosas como la Andina y Sierra Nevada. Imagen: pérdida de la energía radiante y pronóstico global de incremento de la temperatura para el cambio climático. Parte inferior. Ver árboles, poblaciones y ecosistemas y desarrollo. Imagen: pérdida de la energía radiante, parte superior, y pronóstico global de incremento de la temperatura para el cambio climático. Parte inferior. Los bosques como sumideros de carbono. Si al comienzo de la revolución industrial la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera era del 0.028% y a principios del siglo XXI llegaba al 0.037%, a pesar de que en los ambientes tropicales húmedos los bosques pueden almacenar de 10 a 15 toneladas de carbono por hectárea al año, el sistema forestal por sí solo no puede resolver el problema del calentamiento global. Gracias a la fotosíntesis, las formaciones vegetales actúan como sumideros. Se estima que por kilómetro cuadrado de bosque se generen 1.000 toneladas de oxígeno al año y que una hectárea arbolada urbana produce al día el oxígeno que requieren 6 personas. Según la FAO, mientras en los bosques tropicales los sumidores de carbono en el suelo contienen entre 60 y 115 toneladas de carbono por hectárea y en los sistemas agroforestales entre 30 y 50 toneladas de carbono por hectárea, en los trópicos los sumideros superficiales contienen entre 60 y 230 toneladas, en bosques primarios y entre 25 y 190 toneladas en bosques secundarios. Finalmente, como consecuencia de la deforestación y la degradación de los ecosistemas, los bosques tropicales están emitiendo alrededor de 425 teragramos de carbono anuales. Incluso algunos bosques en Sudamérica, África y Asia pasan de retener carbono a emitirlo, según un estudio publicado en Science de la Universidad de Boston y del Centro de Investigaciones de Woodhull. Mientras Latinoamérica aporta cerca del 60% de las emisiones, en África la cifra es de 24% y en Asia del 16%. Ver agua y clima en Colombia, mares y océanos del planeta azul, medio ambiente, mercado y estado y Colombia sostenible. Huella ecológica en Colombia. Entre 1960 y 2017, mientras la población de los centros urbanos del mundo pasó de 33,5 a 54,7%, en Colombia en dicho periodo el porcentaje varió de 45 al 77%.
mientras a nivel global la biocapacidad per cápita es de 1,8 hectáreas y en Colombia de 3,4 hectáreas. Nuestra huella per cápita en 2014 llegó a 1,9 hectáreas. La creciente huella ecológica en Colombia, consecuencia del crecimiento de su población y de un modelo de desarrollo que privilegia el crecimiento económico a costa de los ecosistemas y el bienestar social, amenaza la capacidad biológica y la estructura ecológica del país. Dado el peso de la deforestación, la contaminación del agua, el uso intensivo del automóvil y de una expansión urbana irresponsable, los retos para la sustentabilidad ambiental de Colombia no solo pasan por las políticas urbanas del agua y del agro, sino también por las del transporte y del sector energético. En Colombia, donde 735 de los 1.122 municipios talan al menos 1 hectárea de bosque al año, un tema fundamental en la estabilidad del territorio lo constituye la conservación de los ecosistemas, máximo ahora cuando la amenaza del calentamiento global arrecia. Si destruimos los bosques, no solo estamos arrasando sumiderios de carbono, dado que la captura de dióxido de carbono por metro cuadrado al año es de 212 gramos en el follaje y de 446 gramos en las raíces, sino que también estaríamos generando riesgo de suministro de agua a través del descontrol hídrico y pluviométrico, incrementando de paso el mayor riesgo de sequías e inundaciones. Ver desarrollo urbano y huella ecológica, Colombia en el Día de la Pachamama y degradación del hábitat y gestión ambiental. Imagen, huella hídrica en Colombia, es la huella hídrica de la agricultura, según la WWF al año 2012. Huella hídrica en Colombia. Al cuantificar la huella hídrica azul, verde y gris de las actividades agrícolas y pecuarias de Colombia, se pone en evidencia una grave problemática en la región andina relacionada con la concentración de la población y del PIB nacional. La magnitud de dicha huella alcanza los 25.000 millones de metros cúbicos al año, cuantía en la que el 85% es huella verde, el 10% huella azul y el 5% huella gris. Al respecto, debe considerarse que la cuenca Magdalena-Cauca, aunque concentra 32.5 millones de habitantes equivalentes al 65% de la población del país, solo posee el 12% de su patrimonio hídrico subterráneo y el 13% de las escorrentías. Al cuantificar la huella hídrica verde y azul para el sector agrícola y pecuario como único sector con las dos huellas hídricas, el Estudio Nacional del Agua, ENA, estima a nivel nacional una participación porcentual del 11% de huella hídrica azul contra 89% de huella hídrica verde. Pero otra cosa ocurre en la cuenca Magdalena-Cauca. Allí se generó el 68% de la huella hídrica verde y del 66% de la huella hídrica azul. Según el Estudio Nacional del Agua, la demanda hídrica nacional, que en 2012 alcanzó 35.900 millones de metros cúbicos, la participación por usos por sector fue 46,6% agrario, 21,5% energético, 8,5% pecuario, 8,2% doméstico, 5,9% industrial, 4,6% acuícola, 3,4% minero e hidrocarburos y 1,3% servicios. En cuanto a la huella hídrica total del sector agropecuario, las mayores contribuciones provienen del café, el maíz, el arroz, el plátano, la caña de azúcar y la palma africana. Ver huella hídrica en Colombia y el agua en Colombia. ¿Qué? Imagen, huella hídrica en Colombia del sector de la agricultura según la WWF al 2012. El caso de la Reserva Forestal de Río Blanco. La Reserva de Río Blanco es un bosque de niebla que le provee servicios ambientales fundamentales a Manizales y un ecosistema biodiverso destinado a la conservación de especies endémicas vulnerables y en riesgo de extinción, gravemente amenazadas por usos conflictivos del suelo promovidos por quienes persiguen capturar la plusvalía urbana. Si en Río Blanco, como sumidero de CO2 y regulador del clima y del régimen hidrológico, dicho ecosistema se altera como consecuencia de una jungla de concreto para 10.000 habitantes,
que incorporaría una huella ecológica de 20.000 hectáreas invadiendo su anillo de protección, entonces se le estará sustrayendo a los predios La Aurora y Betania, ubicados en el anillo de contención, su función amortiguadora que requiere la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, a costa del frágil ecosistema y de los servicios ambientales de Manizales, vulnerando, además de los derechos bioculturales del territorio, la Ley 388 de 1997 en su artículo 2. Lo anterior, dado que además de estar socializando los costos ambientales para privatizar los beneficios asociados a la obtención de la plusvalía, la propiedad ya no cumpliría su función ecológica y social. Para prevenir el ecocidio provocado por obras de urbanismo intensivo, construyendo tierra viva a solo 140 metros de la reserva en el predio La Aurora, cuya función amortiguadora resguarda el decreto 2372 de 2010, artículo 31. Entonces, invocando la prevalencia del interés general consagrado en la Constitución Nacional, artículo 1, apelamos al principio precautorio según el cual, cuando una actividad hace surgir amenaza de daño para el medio ambiente o la salud humana, se deben tomar medidas de precaución incluso si no se han establecido de manera científica plena algunas relaciones de causa-efecto. Ver violación de derechos ambientales en Río Blanco y Misión de Sabios de Caldas, encuesta. Imagen Río Blanco, pintura de Luis Guillermo Vallejo en Mural de Aguas Manizales. Colombia, la biodiversidad en riesgo. En el caso de Colombia, donde lamentablemente agua, suelo y biota no son patrimonio sino recursos, ciertas áreas sensibles, ecológica y culturalmente vitales para algunas comunidades legalmente terminan cediendo paso por la riqueza del subsuelo en beneficio de una empresa minera foránea o ilegal. Nuestra economía, ayer soportada en el cultivo del café, ahora se fundamenta en minería extractiva y petróleo crudo, uno y otro, productos primarios de origen natural, escaso grado de transformación y sin valor agregado. Para el efecto, la ley ambiental y las políticas ambientales se han acoplado más a los desafíos del mercado que a los retos del desarrollo sostenible en las áreas de alto valor por su biodiversidad, aunque ya se ha avanzado en la protección enfocada al tipo de compensación a que se obliga a una industria extractiva, la actividad continúa gozando de reducidos gravámenes en Colombia. Con 9.153 especies endémicas y 56.343 registradas en 2016 entre los 12 países biodiversos del mundo, Colombia ocupa el segundo lugar después de Brasil, al tiempo que es el primero en aves y en orquídeas. Entre las áreas con mayor riqueza biológica sobresalen la selva amazónica, el Chocó biogeográfico y el macizo colombiano. De los 81 ecosistemas que tiene Colombia, 38 presentan riesgo de deterioro por acciones antrópicas, aunque el país cuenta con el sistema de parques nacionales naturales, constituido por 59 parques naturales, según el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt y la Universidad Javeriana. El bioma de bosque seco tropical, el bioma de desierto tropical y los ecosistemas húmedos son algunos de los que están en situación más crítica. Por fortuna, algunos de ellos podrían ser preservados al estar ubicados en resguardos indígenas y comunidades negras. Ver Río Blanco, el legado de Conrado Gómez Gómez, Silmo Barequi Laderas y Gestión y Política Pública Ambiental para el Patrimonio Natural en Colombia. Imagen, panorama para la biodiversidad continental de Colombia, Instituto von Humboldt. Las dinámicas de la zona de confluencia intertropical. Colombia es un país con gran variedad de climas. La posición tropical, la existencia de dos mares contiguos,
las cuencas del Amazonas y el Orinoco, y la presencia de 3 cordilleras ofrecen una gran cantidad de microclimas y mesoclimas. Las montañas y elevaciones geográficas condicionan los pisos térmicos. En la región pacífica y en Amazonía, la humedad relativa del aire llega a su punto máximo con una media anual superior al 60%. En cambio, en la zona centro del Tolima Grande y en la Guajira, la humedad llega a su punto mínimo. Por otra parte, el régimen de precipitación tiene 3 ciclos anuales, uno monomodal en la Orinoquía y en la Amazonía, otro bimodal en la región andina y otro cuasi monomodal o cuasi bimodal en la región Caribe. Colombia sufre el fenómeno del Niño con particular violencia porque el agua está mal repartida. El 13% de las aguas superficiales y subterráneas está en la región andina, y aunque el 36% del patrimonio hídrico está en el Caribe, en la Guajira es casi inexistente. Ver dinámica del clima andino colombiano, acciones frente al clima y el desarrollo, y Colombia biodiversa, potencialidades y desafíos. Imagen: la zona de convergencia intertropical es la región del globo terrestre donde convergen los vientos alisios del hemisferio norte con los del hemisferio sur. En la imagen, la zona de confluencia intertropical muestra su dinámica semestral con la cual condiciona el clima de Colombia. El fenómeno ENSO. El fenómeno ENSO, también denominado ENOS en español, implica grandes intercambios de calor entre el océano y la atmósfera que afectan a la temperatura media del clima global. En el caso de Colombia, además de facilitar durante el Niño la ocurrencia de incendios forestales y de comprometer la seguridad alimentaria y del suministro del agua, también con la Niña trae temporadas invernales acompañadas de fenómenos extremos asociados a la fase húmeda. Para Perú, los impactos de las 2 fases del ENSO, de conformidad con la posición de la zona de confluencia intertropical, son los contrarios. Los bosques como estructuras de regulación hídrica y climática resultan fundamentales tanto para prevenir las crecientes, las inundaciones y los deslizamientos como para mitigar el riesgo de las sequías. Contrariamente, la potrerización, al favorecer el descontrol hídrico y pluviométrico, exacerba las anteriores amenazas. Por lo anterior, además de combatir la deforestación, proteger las fuentes de agua, resolver los conflictos de uso del suelo, mitigar la vulnerabilidad a los desastres hidrogeológicos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, deberíamos revisar a fondo los planes de manejo de las áreas de interés ambiental para verificar si existen instrumentos de alerta temprana y respuesta oportuna en áreas críticas preestablecidas. Ver Manual de Geología para Ingenieros y Geotecnia para el Trópico Andino. Imagen: anomalías térmicas en el Océano Pacífico durante la Niña de 1988 y el Niño de 1997. La problemática del ENSO o ENOS. Este fenómeno climático cíclico por sus 2 fases, la cálida o de el Niño y la fría o de la Niña, que por su comportamiento errático no se predice sino que se pronostica, se ha intensificado por el calentamiento de la Tierra producto de la deforestación y de la emisión de gases de efecto invernadero. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático prevé que el cambio climático puede tener efectos irreversibles sobre el planeta y advierte que cuando la temperatura global aumente en 1 grado centígrado se extinguirá el 10% de las especies. Además, el informe Estado de la Población Mundial 2015 del Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que en los últimos 20 años el cambio climático ha sido la primera causa de migración en el mundo. ENOS significa el Niño Oscilación del Sur, o ENSO, por sus siglas en inglés. Ver Gobernanza Forestal para la Ecorregión Andina y el Árbol Nacional, especie en amenaza. ¿Cómo afecta el ENSO a Colombia?
Las características del ENSO básicamente se circunscriben a la temperatura superficial del mar, temperatura superficial del aire y precipitaciones. El Niño Costero de 2016-2017 fue un evento fuerte del fenómeno ocurrido entre diciembre de 2016 y mayo de 2017, con lluvias focalizadas en las costas del Perú y Ecuador, y al cual se asocia el desastre de Mocoa de la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017. En menos de 3 décadas, Colombia perdió 6 millones de hectáreas de bosques. Además, como consecuencia del cambio climático, en los últimos 50 años hemos perdido el 63% del área glaciar. Se están deteriorando los ecosistemas coralinos y avanza la pérdida de playas por erosión costera. Como si fuera poco, entre 2006 y 2014 el país tuvo 12,3 millones de damnificados por desastres climáticos, conexos con factores antrópicos, según el Departamento Nacional de Planeación. Y cada día vemos las consecuencias de desastres hidrológicos y climatológicos frecuentes y de gran importancia, como las avenidas torrenciales de Salgar 2015 y Mocoa 2017, o las sequías en La Guajira 2014 y en Casanare 2014, que cobraron la vida de decenas de miles de animales de diferentes especies. Ver amenaza climática en el trópico andino, cuando llegan las lluvias, y eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial. Imagen superior, desastre de Mocoa por avenidas torrenciales y sequía en los llanos de Casanare. Inferior, sequía por cambio climático en La Guajira e incendio forestal en Huila. Regresa el Niño. En Colombia, durante el fenómeno del Niño de 2014, uno de los efectos más visibles del cambio climático ha sido la reducción significativa de las lluvias y del caudal del río Magdalena, causando una sequía intensa y prolongada en varias y extensas zonas del país. De producirse nuevamente el Niño, en el caso de Colombia, se pueden prever, además de impactos negativos en el sector agrícola y en el acceso a la energía eléctrica, racionamiento del agua para consumo humano y animal, además de la ocurrencia de incendios forestales y de heladas más intensas en las regiones frías, caso la sabana cundiboyacense y la región de Túquerres e Ipiales. Imagen del Fondo Nacional del Ganado estimó en 40.000 o más las reses muertas durante el Niño de 2014. Ver desastres por extremos climáticos. Estamos preparados en Colombia, y el inestable clima y la crisis del agua. Evaluación del riesgo R. Vemos una tabla donde están los valores del riesgo en una tabulación. Con la primera columna está el periodo de retorno de la amenaza TR y en la primera fila la vida útil de una obra, en ambos casos desde 10 hasta 1000 años, aunque la tabla puede continuar para valores superiores a 1000 años, tanto en el periodo de retorno como en la vida útil de una obra. Dice, la valoración del riesgo se hace en función del periodo de la amenaza TR y de la vida útil de una obra N mediante la siguiente expresión: R igual a 1 menos abro paréntesis 1 menos el inverso de TR, cierro paréntesis, a la N. Como fundamento en la fórmula para estimar el riesgo R, el factor 1 sobre TR, o sea, el inverso del periodo de retorno de la amenaza, es la probabilidad temporal del evento. Así se trata de lluvias o de sismos. Las obras se diseñan del lado de la falla, donde R mayor de 50%, es decir, supera 0.5, pues de lo contrario la ciudad no sería viable. Obsérvense los valores de la diagonal. En el caso de las obras diseñadas para R igual 100 años, cómo se incrementa el riesgo de 0,63 a 0,98 cuando se reduce el periodo de retorno TR de una amenaza de 100 a 25 años. Igualmente, la tabla permite inferir cómo con la TAL y los modelados para construir las vías se ha comprometido el factor de seguridad de largo plazo de nuestra frágil ladera, dado que para valores elevados de N el valor del riesgo con eventos extremos es 1. Mayor información en riesgo en zona de montañas por laderas inestables y amenaza volcánica.
Amenazas naturales que se intensificarán, parte 1. Fenómeno, nivel de amenaza alto y nivel medio a bajo. Inundaciones súbitas, nivel alto en todos los departamentos andinos y de la Sierra Nevada, y nivel medio a bajo en las regiones con torrentes del relieve menor. Inundaciones lentas en San Juan, Atrato, Magdalena, Medio Valle, el Cauca, Sabana de Bogotá, Bajo Antioquia, Bajo Santander, costas del Cauca y Nariño, Bajo Cauca, Bajo Magdalena, Sinú, San Jorge. Nivel medio abajo, Eje Cafetero, Tolima, Valle, Santander, Huila, Cauca, Nariño, Boyacá. Los deslizamientos de tierra o roca. El nivel es alto en todos los departamentos andinos y en la Sierra Nevada. Y es nivel medio abajo en las regiones con laderas de relieve menor. Amenazas naturales que se intensificarán, parte 2. Fenómeno, nivel de amenaza alto y nivel medio abajo. Huracanes fuertes grado 3 a 5, archipiélago de San Andrés y Providencia y región continental del Caribe. Nivel medio abajo, Santander, Boyacá, Antioquia y Chocó. La niña y el niño. Nivel alto, departamentos andinos, regiones del Pacífico y continental Caribe. Nivel medio abajo, archipiélago de San Andrés y Providencia y región de la Amazonía y Orinoquía. Incendios forestales, nivel alto, Santander, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Nariño, Valle, Tolima y Eje Cafetero. Nivel de amenaza medio abajo, regiones del Pacífico, Amazonía, Orinoquía y Caribe, tanto insular como continental. Riesgos específicos y riesgo de cúmulo para algunas amenazas. Vamos a ver fenómeno, grado de siniestralidad, posibilidad de control, el riesgo local o específico, el riesgo total o de cúmulo y la frecuencia y área afectada. Inundaciones súbitas, siniestralidad 50-100%. Hay posible control, existen dudas. El riesgo local o específico es agravado tipo 1, el riesgo total o de cúmulo es bajo, incluso nivel 5. La frecuencia de las inundaciones súbitas 50 a 500 eventos por siglo y el área afectada de 1 a 10 kilómetros cuadrados. Inundaciones lentas, siniestralidad 10 a 50%, hay dudas sobre posible control, el riesgo local o específico es mediano de tipo 2, el riesgo total o de cúmulo es reducido de nivel 4. Las inundaciones lentas tienen de 200 a 4.000 eventos por siglo y el área que se afecta de 10 a 100 kilómetros. Los deslizamientos, la siniestralidad 50 a 100%, si es posible el control, el riesgo local o específico es mediano de tipo 2, el riesgo total o de cúmulo es de nivel reducido 4 y la frecuencia por siglo de los deslizamientos de 500 a 10.000 con un área afectada que varía de 1 a 5 kilómetros en promedio. Los incendios forestales, no se sabe de la siniestralidad, hay dudas sobre si es posible su control, el riesgo local o específico es mediano tipo 2, el riesgo total o de cúmulo también es mediano o de tipo 2, no se tiene estadística de la frecuencia de los incendios forestales por siglo, pero las áreas afectadas superan los 500 kilómetros cuadrados. Los huracanes fuertes grado 3 a 4, siniestralidad 20 a 50%, no es posible el control, el riesgo local o específico es reducido a nivel 4, el riesgo total o de cúmulo es bajo o nivel 5. La frecuencia por siglo de los huracanes fuertes grado 3 a 5 varía de 100 a 500 y el área afectada supera los 50.000 kilómetros. La niña con una anomalía térmica inferior todavía a menos 1,5 grados o el niño con una anomalía térmica superior a más 1,5 grados Celsius. En ambos la siniestralidad del 20%, no hay posibilidad de control, en ambos el riesgo específico local es agravado de tipo 1, el riesgo total o de cúmulo es 4, se considera reducido para ambos. Ahora la niña o el niño con esas anomalías anotadas, la frecuencia por siglo para la niña es de 1,8 y para el niño de 1 a 12 y el área afectada en ambos casos supera el 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Previniendo impactos de la sequía.
La causa principal de toda sequía es la falta de lluvias o precipitaciones. Entre las estrategias para protegerse de la carencia de agua o mitigar sus efectos tenemos 1. Reforestación progresiva de zonas afectadas, introduciendo especies de plantas que soporten los niveles de sequía en la zona. Construcción de presas o embalses e incluso pozos de extracción en zonas donde existen acuíferos comprobados. Monitoreo de los acuíferos de lluvia, lo que también puede ayudar a predecir el riesgo de incendios forestales. La rotación de cultivos recurriendo a siembras planificadas con menor demanda de agua y la construcción de cubiertas para cultivos empleando materiales adecuados en casos de heladas. Captación y almacenamiento de agua lluvia de techos y de otras zonas de captación adecuadas. Trasvases mediante la construcción de acueductos y canales para el abastecimiento y riego de zonas vulnerables y agua reciclada a partir del tratamiento de aguas residuales para su reutilización. Ver Colombia tropical y el Aguaqué, bosques para la estabilidad del medio ambiente y otra vez el niño, ¿cómo adaptarnos? Imagen, cambios de bosque, área continental en roja. En verde oscuro, bosque estable en Colombia y en colores con rojo, las zonas de deforestación apuntando hacia la Amazonía, por ejemplo, pero también en otras regiones como Santanderes, el Chocó, el Tolima, entre otros. Previniendo impactos de la niña. El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia recomienda, además de proceder con la optimización de sistemas de acueducto y alcantarillado, acoger las siguientes recomendaciones para prevenir los impactos de la niña. En zonas rurales se debe evaluar la limpieza de ciénagas, ríos, quebradas y otras fuentes hídricas susceptibles a desbordamientos. Limpieza y mantenimiento de ductos y sistemas de alcantarillado en zonas urbanas donde se puedan producir inundaciones. A nivel individual, evitar contaminar los sistemas de alcantarillado con basuras y residuos sólidos que puedan causar taponamientos. Monitorear terrenos inestables ubicados en zonas cercanas a viviendas o edificaciones, esto sobre todo en zonas de relieve abrupto con laderas inestables. Se solicita a las entidades encargadas realizar labores de limpieza y mantenimiento preventivo a los sistemas de alcantarillado. Están atentos a los pronósticos elaborados por el IDEAM, sobre todo en zonas propensas a accidentes producidos por desastres naturales. Tanto en zonas urbanas como en áreas rurales, es importante que cada persona aporte su grano de arena en la prevención de incidentes producidos por cambios climáticos, no solo durante la temporada húmeda, sino también en la seca, previniendo los incendios forestales. Llega el invierno por la vulnerabilidad vulnerabilidad en las laderas de Manizales y el camino por el Río Grande de la Magdalena. Imagen de Laves en el Cerro San Cancio, Manizales, abril de 2017. Acuerdos en la Cumbre del Clima 1. Es evidente la pertinencia y necesidad de un pacto global por el clima, pese a las divergencias entre los países que se desarrollaron a costa del medio ambiente. Los países emergentes como China o Brasil que reclaman apoyo financiero y tecnológico para hacerlo de manera sostenible y otros más en vía de desarrollo que cuentan con reservas energéticas que quedarían cesantes o con una oferta forestal conveniente para prestar servicios ambientales remunerables. Dichas diferencias han conducido a plantear preguntas fundamentales sobre quién paga y cómo lo hace. En París 2015 la COP21 había sido el acuerdo más difícil que se ha negociado. Allí,
195 países decidieron acortar la barrera de los 1,5 grados Celsius, que al actual ritmo de las emisiones se superarían entre 2030 y 2052, con el objeto de prevenir impactos como la extinción de especies, entre ellas los corales, que son fundamentales para el ecosistema marino, o reducir en 10 centímetros el incremento del nivel del mar para el 2100 en beneficio de extensas zonas costeras y litorales del planeta. En Marruecos 2016, la COP22 le dio una continuidad al debate sobre la configuración del Acuerdo de París. Los firmantes se comprometieron a proponer acciones antes del 2020 que frenen el calentamiento global, a avanzar en materia de financiación climática y a dar respuesta a las necesidades de países en vías de desarrollo. No obstante, la financiación destinada a la adaptación fue uno de los puntos no resueltos, y la incertidumbre suscitada por la victoria de Donald Trump, que se materializó posteriormente tras la retirada de Estados Unidos de los acuerdos. Posteriormente, en Bonn 2017, la COP23, la comunidad internacional reconoció la urgente necesidad de implementar una acción oportuna, suficiente y concertada que permitiera enfrentar problemáticas como los desastres climáticos y la escasez de alimentos en regiones ambientalmente vulnerables, mitigando el cambio climático como factor de conflicto por el control de la tierra y de los recursos, y detonante de sequías, incendios, tormentas e inundaciones causantes de crisis migratorias y refugiados. Ver agua como bien público, acuerdo climático a veces necesario pero insuficiente, y clima andino y problemática ambiental. Acuerdos en la Cumbre del Clima 2. Actualmente en Polonia 2018, con la COP24, la lucha global contra el cambio climático enfrenta su penúltima cita crucial en el cambio hacia 2020, cuando el acuerdo entre en vigor, con escollos para lograr un consenso en la cumbre del clima relacionados con la financiación y reglas a los que se comprometan los países en función de sus capacidades y emisiones históricas, a pesar de que el informe del IPCC 2018 advierte que la temperatura media global del planeta ya ha aumentado 1 grado centígrado desde la era preindustrial, y que las emisiones globales de CO2 deberán reducirse a la mitad en el año 2030 y a 0 en 2050 si se quiere evitar que el calentamiento global supere los 1,5 grados Celsius a finales del siglo. Desde el inicio de su labor en 1988, el IPCC ha presentado 5 informes de evaluación que constan en varios volúmenes. Mientras los científicos alertan sobre la necesidad de implementar cambios sin precedentes contra el cambio climático, al tiempo que Bruselas fija para 2050 el fin de las emisiones de efecto invernadero en Europa, menos de 1/3 de los países del mundo va camino de cumplir sus objetivos climáticos. La Cumbre del Clima de Katowice es la penúltima oportunidad para el efecto Colombia, con países de la región que comparten intereses, avanza en diálogos para la implementación de los compromisos con la Cumbre del Clima, que aún no se han traducido en lineamientos y metas. Probablemente la regulación del mercado del carbono, tema de importancia para países con importantes reservas forestales, caso Colombia y Brasil, que se aplazó para la próxima Cumbre del Clima, la COP25. En Chile no rindió sus frutos. Finalmente, la COP26 de 2021, al tiempo que miles de jóvenes que sienten que el tiempo se agota marchaban en Glasgow para reclamar las promesas hechas en las COP precedentes, exigiendo pasar de las declaraciones a las acciones efectivas. Según los expertos, lo único claro al momento es el contraste entre países con economías pequeñas que prometen alcanzar objetivos importantes en la lucha contra el cambio climático versus el precario compromiso de grandes potencias como China, Rusia e India, que,
pese a ser actores responsables de primer orden, quedaron sin concretar los recursos requeridos para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, reduciendo las emisiones globales en un 45% para el 2030 y a cero para 2050, mientras Estados Unidos, que en la era de Trump se había retirado, regresa con liderazgo. Por su parte, Rusia, como cuarto emisor, con el 4,7% de participación y lugar donde el calentamiento terrestre avanza 2,5 veces más rápido que la media del planeta, brilló por su ausencia. Y en cuanto a la India, que con el 6,8% es el tercer mayor emisor del carbono del mundo y que tampoco contribuye de manera significativa, según lo advirtieron sin ambaje las autoridades locales, dice no querer recibir lecciones de Occidente. Ver, cierra Glasgow sin resolver el reto climático, gestión del riesgo natural y el caso de Colombia, y la encrucijada ambiental de Manizales. Conclusión 1. Urge la adaptación ambiental. Entre las causas del deterioro ambiental sobresalen la contaminación industrial en los medios naturales y paranaturales y la expansión urbana y degradación del ecosistema por indebido uso o mal manejo de los recursos y del patrimonio natural. Aquí los combustibles fósiles como carbón y petróleo juegan un papel protagónico, lo que impone medidas estructurales relacionadas con el modelo energético y el transporte para descarbonizar la economía, además de enfrentar el modelo energívoro de una economía basada en el consumo desmedido y una creciente inequidad. Con acciones estructurales profundas, las acciones necesarias son la gestión ambiental territorial inspirada en la bioética ecológica, la participación comunitaria y la incorporación de información útil y suficiente para el análisis de los problemas ambientales y su relación con las administraciones municipales, con la planificación urbana y con el mercado en un modelo de crecimiento económico que a costa del medio ambiente no es desarrollo. Con el calentamiento global, el ecoturismo como alternativa para muchas comunidades de base debe enfrentar un reto sin precedentes que debe abordarse desde ahora, y la forma de hacerlo es empezar por conocer las causas y consecuencias de dicha problemática para trazar estrategias de conservación que no desestructuren territorio ni desmantelen sus bases culturales. Urge un nuevo modelo de ocupación del territorio que, además de corregir un uso conflictivo del suelo y expansionista del territorio y de favorecer la especulación con la plusvalía urbana, prevenga el deterioro ambiental, el incremento de la vulnerabilidad del cambio climático y la fragmentación en los territorios, tanto en sus ecosistemas como en los tejidos sociales que los soportan y construyen. Ver, del antropocentrismo al biocentrismo, un pacto con la sociedad y la naturaleza, clima, las heladas en Colombia y diálogos con el territorio y gestión del riesgo natural. Conclusión 2. Consecuencias asimétricas. El cambio climático tendrá consecuencias más intensas en el hemisferio norte que en el sur y mayores efectos en el Caribe y el Mediterráneo que en otros mares. Similarmente para Colombia, el escenario que será más intenso en la Amazonía y Orinoquía y en la región insular y costera también se agravará en la región andina por la pérdida de sus ecosistemas dada la alta fragmentación asociada a la pérdida del 80% de su cobertura forestal, lo que se expresa en elevadas tasas de erosión y sedimentación. Como consecuencia se incrementarán la vulnerabilidad de la población y la intensidad de las amenazas naturales relacionadas con el clima, así incendios forestales, sequías, deslizamientos e inundaciones pasarán factura el modelo conflictivo de ocupación del territorio, la deforestación, la presión indebida sobre los ecosistemas y la falta de medidas de adaptación ambiental, prácticas culturales y tecnologías ambientalmente convenientes. Aumentará el nivel del riesgo de las comunidades frente a deslizamientos e inundaciones y frente a sequías y desabastecimiento de agua, causando la pérdida de la propiedad en zonas urbanas y rurales y con ello el desmantelamiento de la economía de base de sus comunidades. Se
Añaden además la degradación de suelos productivos, la pérdida de ecosistemas estratégicos, la escasez en el abastecimiento de agua para animales y comunidades vulnerables, además de impactos negativos para el suministro de energía hidroeléctrica y alimento y las alteraciones del paisaje, entendiendo el territorio como una construcción social histórica en un espacio geográfico donde las frágiles relaciones dialécticas entre el ecosistema y las comunidades son de simbiosis y parasitismo. El turismo deberá flexibilizar la oferta fortaleciendo la componente cultural y ambiental para contrarrestar las amenazas relacionadas con la componente social y natural. Ver Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, disrupciones y derechos bioculturales y una mirada al contexto regional. En nombre de la Universidad Nacional de Colombia, gracias al Centro Cultural Banco de la República, a la Fundación Conrado Gómez Gómez, a la Corporación Aldea Global, a la Universidad Luis Amigó, a Viva Cuenca, a Aguas Manizales y a la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ponencia para el ciclo Alternativa de Desarrollo Sostenible en la celebración del Día Internacional de las Montañas, Centro Cultural Banco de la República, Manizales, 11 de diciembre de 2018, actualizado en 2021. Hay dos páginas de bibliografía 1 y 2, bibliografía 3 y 4 en la segunda página. Y aquí unos enlaces de la Universidad Nacional, 1 y 2, voy a leer algunos de los temas: adaptación al cambio climático para Manizales, árboles, poblaciones y ecosistemas, asuntos del clima vistos desde el Niño, cambio climático y sustentabilidad del territorio, Colombia biodiversa, potencialidades y desafíos, Colombia en el Día de la Pachamama, Colombia riesgos geodinámicos y hábitat, Colombia sostenible, Cumandá y el león dormido, de la cumbre de urbana al desastre de Colombia, degradación del hábitat y gestión ambiental, del antropocentrismo al biocentrismo, dinámicas territoriales y paisaje cultural cafetero, 200 años de regresiones rurales en Colombia, el agua en la bioregión caldense, el árbol nacional especie en amenaza, el porqué de los aguaceros en Colombia, el territorio de los ansermas en la cultura umbra, expansión aguacatera y consulta minera en el eje cafetero. Enlaces de la Universidad Nacional 2 de 2, también voy a leer solo algunos títulos. Flujo de agua en el suelo, gestión y política pública ambiental para el patrimonio natural en Colombia. Huracanes y terremotos acechan, la economía azul en la esfera de la producción, la encrucijada ambiental de Manizales, la era del trópico andino, caso Manizales. Llega el invierno, pero la vulnerabilidad, ¿qué? Manizales, política pública ambiental y gestión del riesgo. Misión de Sabios de Caldas, encuesta. No hay más terremotos, simplemente desastres más grandes. Nuestros bosques de niebla en riesgo. Páramos vitales para la ecorregión cafetera. Riesgos para el agua en la ecorregión cafetera de Colombia. Sistematización de experiencias y estrategias de los planes de acción inmediata de la cuenca del río Guarino y la charca de Guarinocito. Territorio y región Caldas en la ecorregión cafetera. Tierra y ruralidad en Colombia, un país con grandes retos ambientales. Una mirada al contexto regional. Visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional. Violación de derechos ambientales en Río Blanco. Vulnerabilidad de las laderas de Manizales y el agua en Colombia. ¿Qué? Gracias.